Muy buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad comenzamos nuestra nueva reunión clínica los días miércoles. En esta oportunidad tenemos la gran expositora, que es la doctora Paulina Mave, que es pediatra y neuropediatra, especialista en enfermedades metabólicas, docente de la Facultad de Ciencias de la USACH y también perteneciente a la unidad de neurología del Hospital Exiguel González Cortés. En esta oportunidad, la doctora nos va a presentar el tema de la enfermedad de Gaucher y la deficiencia de fingomielinasa ácida y sus desafíos diagnósticos. Por favor, doctora, le damos la palabra. Muteada, doctora. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Siempre prefiero la presencialidad por el contacto más humano que se genera, pero em, ya tendremos, espero, la oportunidad. He ido varias veces a reuniones invitadas por ustedes. Y bueno, lo importante hoy día es que vamos a hablar de dos patologías raras, ¿verdad? Del grupo de las enfermedades huérfanas. Sin embargo, siempre es importante destacar que la enfermedad de Gaucher y su diagnóstico diferencial principal, que es la deficiencia fingomilinasa ácida, la enfermedad de Gaucher tiene un diagnóstico y un tratamiento asegurado por la ley Ricarte-Soto. Entonces, mientras nosotros antes hagamos el diagnóstico y antes iniciemos el tratamiento, es mejor el pronóstico. Y por eso que hablamos frecuentemente de la enfermedad de Gaucher y también de su diagnóstico diferencial más importante, que es la deficiencia fingomielinasa ácida. Parto informando mis potenciales conflictos de interés. Sanofi auspicia esta conferencia y Sanofi me ha invitado a varias congresos y auspicia frecuentemente conferencias por mi parte. Vamos a aclarar un poco la nomenclatura de la deficiencia fingomilinasa ácida, abreviada por el inglés ASMD. Esto se refiere a la enfermedad de Niemann-Pick tipo A y tipo B, que es el nombre con la que se conocía antes este grupo de enfermedades. Y hoy se prefiere el término deficiencia fingomilinasa ácida porque esto diferencia mejor de otra entidad llamada enfermedad de Niemann-Pick tipo C. La enfermedad de Niemann-Pick tipo C es una fingolipidosis neurodegenerativa explicada por mutaciones bialélicas de los genes NPC1 o NPC2 y se produce por el depósito intralisosomal progresivo de colesterol no esterificado. Y se trata a su vez de una fingolipidosis neurodegenerativa que comparte algunos síntomas con la deficiencia fingomilinasa ácida, pero que es una entidad absolutamente de una causa distinta. ¿Por qué vemos juntos la enfermedad de Gaucher y la ASMD? Esto es porque comparten muchas características clínicas y de hecho se tienden a confundir entre ellas. La enfermedad de Gaucher se produce por la deficiencia de una enzima llamada glucocerebrosidasa y el depósito intralisosomal progresivo de un esfingolípido denominado glucocerebrósido, mientras que ASMD se produce por la deficiencia de esfingomilinasa ácida y el depósito del esfingolípido esfingomielina. Ambas son patologías intralisosomales de herencia autosómica recesiva que comprometen principalmente a órganos ricos en sistema fagocítico mononuclear, denominada anteriormente tejido retículo endotelial. Y estos son el hígado, el vaso, la médula ósea, los pulmones, y estas entidades son fundamentalmente Gaucher tipo 1 y el Niemann-Pick tipo B, y algunas de ellas comprometen además el sistema nervioso central, como son el Gaucher tipo 2 y 3 y el ex Niemann-Pick tipo A y el ex Niemann-Pick tipo AB.
Mencioné ya que una es el principal diagnóstico diferencial de la otra, pero hay algunas pequeñas diferencias clínicas que vamos a ir destacando posteriormente. Vamos a entrar en las características clínicas de la enfermedad de Gaucher. Ya mencioné que hay una forma de predominio visceral sin compromiso neurológico. Esa es la enfermedad de Gaucher tipo 1 y que corresponde al 95% de los casos de la enfermedad de Gaucher. Esta se caracteriza fundamentalmente por hepatosplenomegalia leve a severa, citopenias como anemia, trombocitopenia, compromiso óseo, compromiso pulmonar. Y la mutación más frecuente es la denominada N370S, que aún heterocigosis predice el fenotipo no neuronopático. Mientras las formas del Gaucher tipo 2 y 3 son formas neuronopáticas que dan cuenta de menos del 1 y menos del 5% de los casos respectivamente. Comparten ellas todas las características viscerales de la forma de Gaucher tipo 1, pero afectan además al sistema nervioso central. La tipo 2 se inicia el compromiso neurológico y visceral antes de los 2 años, con una sobrevida menor a 5 años, siendo la forma de Gaucher más grave, y la tipo 3 puede iniciarse antes o después de los 2 años, con una sobrevida que va entre los 20 y los 50 años. En la forma neurológica 2 o 3, la mutación L444P en homocigosis predice estos fenotipos neuronopáticos. En relación a lo que es la ASMD, la tipo B, que es el principal diagnóstico diferencial del Gaucher tipo 1, es también una forma no neuronopática que da cuenta de aproximadamente 90% de los casos. Se caracteriza también por hepatosplenomegalia leve a severa, citopenias con anemia y trombocitopenia, compromiso pulmonar intersticial, que es muy frecuente y puede ser severo, con dislipidemia mixta, que está ausente en la enfermedad de Gaucher, cirrosis, que es muy frecuente, y compromiso óseo, que es frecuente pero leve. Y aquí estoy marcando las 4 diferencias más importantes de la deficiencia fingomielinasa ácida con la enfermedad de Gaucher. Entonces, en ASMD, el compromiso pulmonar es más severo habitualmente que en Gaucher. Dislipidemia mixta no hay en Gaucher. El compromiso del hígado con cirrosis es muy frecuente en ASMD y poco frecuente en Gaucher. Y el compromiso óseo es menos frecuente en ASMD y mucho más importante en la enfermedad de Gaucher. También en ASMD tenemos una forma neuronopática infantil que se llama ASMD tipo A, que da cuenta de aproximadamente 5% de los casos, comparte todas las características del fenotipo A, pero esta tiene compromiso del sistema nervioso central y fallecen los niños antes de los 3 años. La forma AB es una forma mixta en que hay compromiso visceral importante, pero el compromiso del sistema nervioso central se presenta en preescolares o adultos, que puede ser estático o muy lentamente progresivo, y los pacientes sobreviven más allá de los 20 años, pero fallecen no por el compromiso neurológico, sino que por el compromiso visceral. En cuanto a la fisiología de ambas entidades, vamos a concentrarnos entonces en la degradación de los esfingolípidos hacia la molécula final, que es el ceramide. Entonces, acá nosotros tenemos que la enfermedad de Gaucher se produce por la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa que degrada el glucocerebrósido hacia ceramide. En cambio, la deficiencia fingomilinasa ácida compromete a esta enzima y que degrada la fingomelina hacia ceramide. Entonces,
En ambas entidades, el producto final de la vía metabólica normal es el ceramide. ¿Qué pasa en la enfermedad de Gaucher? El glucocerebrósido se encuentra principalmente en la membrana de los glóbulos rojos. En la condición normal, este glucocerebrósido es endocitado por las células del macrófago y degradado dentro del lisosoma hasta sus moléculas finales. En cambio, cuando está la enfermedad de Gaucher por ausencia o disminución de la actividad de la glucocerebrosida, cerebrosiasa, se produce un aumento significativo del glucocerebrósido dentro de los lisosomas. Esto va aumentando el volumen y la cantidad de lisosomas dentro del macrófago hasta que finalmente se produce la liberación del glucocerebrósido no degradado dentro de la célula. Entonces, todo esto produce no solamente aumento del glucocerebrósido, sino que también nos produce un aumento de estas células de macrófago lleno de glucocerebrósido incompletamente degradado, lo que se llama células de Gaucher, que tienen este aspecto de vidrio esmerilado y que vemos acá en un lisosoma con microscopía electrónica. Esta cantidad de células de Gaucher que aumentan en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, producen los síntomas y, por ejemplo, en la médula ósea producen un efecto de compresión vascular que explica los síntomas óseos de los pacientes. Pero no solamente aumenta el glucocerebrósido, sino que secundariamente van aumentando también otros esfingolípidos dentro del lisosoma. Y esto se relaciona, por ejemplo, con el compromiso neurológico de algunos pacientes. Se produce también el aumento secundario de citoquinas proinflamatorias y el aumento de algunos biomarcadores que permiten el seguimiento de la enfermedad de Gaucher. Dentro de ellos, el más importante es el liso-GB1. En la fisiopatología de la enfermedad de deficiencia fingomilinasa ácida, el fenómeno inicial también es la deficiencia de esta enzima. En estricto rigor, uno lo que tiene inicialmente es el aumento de la fingomilina dentro de los lisosomas y se producen entonces un aumento de estos macrófagos con fingomilina completamente degradado, produciendo estas células macrofágicas de aspecto espumoso, que es una de las características histopatológicas de la enfermedad. Esto se produce fundamentalmente, ya dijimos, pulmones, hígado, vaso, médula ósea, ganglios, también en hepatocitos y de ahí el daño hepático, pero también hay formas neurológicas porque aumenta entonces la fingomilina dentro de las neuronas. También se produce aumento secundario de otros esfingolípidos y también aumento del biomarcador de esta enfermedad que es la lisoesfingomilina. Paradójicamente, cuando aumenta la fingomilina por defecto de la fingomilinasa ácida, se produce una activación secundaria de la activación de otras fingomilinasas que son neutras. Y esto produce a su vez un aumento del ceramide, lo que es paradójico, pero forma parte de la fisiopatología de esta enfermedad, pues el ceramide es una molécula proinflamatoria. Y la inflamación también acá es un elemento importante de la fisiopatología. En relación a la enfermedad de Gaucher, tenemos que en su epidemiología es una enfermedad étnica con una incidencia de aproximadamente unos 50.000 recién nacidos vivos en población general, con una prevalencia de 1 en 100.000 habitantes. Sin embargo, hay una población que es la población judía askenazi, en que hay frecuentemente una mutación que es la N370S, que predice una incidencia
de 1 en 1000 recién nacidos vivos. Esta mutación en homocigosis se asocia así con casos de Gaucher tipo 1 asintomáticos o casos leves. A nivel mundial se han descrito más o menos 6.500 pacientes. Esto se conoce por registros mundiales de la enfermedad de Gaucher. Se desconoce su frecuencia en Latinoamérica, pero en Chile están descritos aproximadamente 65 casos, lo que da una prevalencia aproximada de 1 en 300.000 habitantes. Y esto supone que tenemos un subdiagnóstico en Chile, pero también en Latinoamérica. ¿Qué pasa con la epidemiología de la deficiencia de fingomelinasa ácida? Aquí no tenemos muchos estudios poblacionales que nos permitan predecir la incidencia-prevalencia. Se habla de una prevalencia de aproximadamente unos 250.000 habitantes, salvo en la población judía askenazí, que tienen frecuentemente 3 mutaciones que predicen la forma neurológica severa de esta enfermedad, es decir, la forma A. Y ellos tienen una incidencia teórica de 1 en 40.000 recién nacidos vivos. En Chile conocemos aproximadamente 45 pacientes y tenemos un estudio poblacional un estudio genético poblacional de la enfermedad en Chile que predice una incidencia teórica de 1 en 44.000 recién nacidos vivos, lo que hace pensar que en Chile tenemos un subdiagnóstico importante de esta enfermedad. Y en Chile tenemos que, al igual que otras partes del mundo, es más frecuente la forma visceral, es decir, la forma B. Vamos a ilustrar un poquito la clínica de la enfermedad de Gaucher tipo 1, con este caso clínico que estuvimos en el Hospital Ezequiel González Cortés. Se trata de un varón de 8 años, primer hijo de padres no consanguíneos, que comienza con un síntoma bastante frecuente, que es la artralgia de las rodillas, que en este caso fue progresivo. Y ahí fue un poco distinto a lo que se conoce habitualmente como los dolores de crecimiento. ¿Por qué fue distinto? Porque estos episodios fueron cada vez más frecuentes, se agregaban episodios de impotencia funcional que requerían el uso de antiinflamatorios o paracetamol. Estos dolores hasta los 4 años no lo despertaban en la noche, pero ya motivaron la consulta al traumatólogo. En el examen físico destacaba un leve genuvalgo y en la radiografía la pelvis normal y un genuvalgo bilateral. Este síntoma va progresando de forma que a los 7 años ya hay 4 consultas por intenso dolor al servicio de urgencia porque el dolor no cedía con los medicamentos orales. Empieza también el peregrinaje por distintas especialidades, inmunología, endocrinología, nuevamente traumatología, que proponen distintas entidades hasta que a los 7 años y medio, en estos episodios de dolor importante de ambas rodillas, se asocia aumento de volumen e impotencia funcional de la rodilla derecha, además de fiebre. El paciente es ingresado a el servicio de urgencia. No sé qué pasó con mi pantalla acá, pero parece Doctora, que apretó la lupa. Está apretada la lupa acá abajo. Perdón, ahí Acá está. yo creo que puede pasar Disculpe, la... ahí está. Muchas gracias. Bueno, entonces el paciente debe ir al servicio de urgencia porque se agrega hipotencia funcional, fiebre, aumento de volumen. Al examen físico estaba pálido y se pesquisa un hígado de 8 centímetros bajo el reborde costal y un vaso de 6 centímetros bajo el reborde costal. Se plantea la posibilidad de una osteoartritis o un síndrome linfoproliferativo
Y en el laboratorio presentaba una leve anemia y unas plaquetas también disminuidas, una PCR con leve aumento, un mielograma normal y en las radiografías de extremidades una deformidad en matraz de Erlenmeyer de ambos fémures. La deformidad de matraz de Erlenmeyer es una alteración de la parte distal de los fémures en que se produce este aumento de, más bien un adelgazamiento de la parte media del fémur, dando este aspecto del matraz de Erlenmeyer que conocemos de nuestros laboratorios de química. Es un traumatólogo que ya había tenido experiencia con la enfermedad de Gaucher que dice, este paciente tiene esta deformidad de Erlenmeyer en los fémures, hay que plantear una enfermedad de Gaucher, y nosotros en enfermedades metabólicas lo que hicimos fue confirmar esta entidad a través del estudio enzimático. Vamos a detenernos un poquito más en las características clínicas de la enfermedad de Gaucher tipo 1. Ya mencionamos la hepatosplenomegalia, que puede ser leve a severa, puede ser solamente esplenomegalia, la anemia o trombocitopenia o pancitopenia, epistaxis, gingivorragia, equimosis, astenia, adinamia, en niños, retraso del crecimiento y de la pubertad, y el compromiso óseo con estos dolores óseos que son recurrentes, muy intensos y que se explican por crisis de infartos óseos recurrentes. Y se pueden asociar fiebre, leucocitosis, aumento de la VHS y PCR y aumento del volumen periarticular. Esto va evolucionando hacia la osteopenia, hacia las fracturas patológicas, hacia la degeneración articular, sobre todo de columnas y caderas, y esta deformación ósea en matraz de Erlenmeyer de ambos fémures. Y esta forma con los dolores óseos es la presentación de más o menos un tercio de los casos. Y se tiende a confundir en niños principalmente con estos dolores de crecimiento. Aquí estamos destacando entonces un poco más el compromiso óseo porque se tiende a pasar en el compromiso óseo la posibilidad de una enfermedad de Gaucher. Acá nosotros estamos comparando las imágenes de radiografías de extremidades inferiores en que se ve este fémur algo traslúcido, lo que denota un aumento importante de glucocerebrósido dentro de la médula ósea de los fémures en este caso, lo que se ve mucho mejor con las resonancias. Y acá una lesión también translúcida en fémur que se asocia en la resonancia con un evento de infarto óseo. Tenemos también en la enfermedad de Gaucher pacientes con compromiso pulmonar intersticial que evoluciona hacia la consolidación alveolar y lobar, lo que puede hacer el diagnóstico diferencial con una hipertensión pulmonar idiopática. Y esto se asocia entonces con una insuficiencia pulmonar con disnea progresiva. Alteraciones adquiridas de la coagulación, no solamente hay una disminución de las plaquetas, sino que alteración secundaria de otros factores de coagulación y de la agregación plaquetaria. Dentro de las formas neurológicas 2 y 3 tenemos el retraso del desarrollo psicomotor, la pérdida progresiva de habilidades adquiridas, sobre todo en la forma más precoz, que es la 2, y es característico este compromiso oculomotor que se refleja acá en esta foto, en que los pacientes tienen una alteración de la mirada conjugada hacia horizontal, es decir, cuando se evalúa el movimiento de ambos ojos juntos. Entonces ahí hay un problema en la coordinación de la mirada hacia horizontal y los pacientes tienden a evolucionar después hacia la fijación de la mirada en el centro.
con signos piramidales que se pueden agregar en fases más tardías, epilepsia con crisis tónico-clónico generalizada o crisis mioclónicas, ataxia también, y ya mencionamos que la sobrevida en la forma 2 no sobrepasa los 2 años, en cambio en la 3 llegan hasta los 20-50 años y todas estas se asocian con hepatosplenomegalia o esplenomegalia. Hay una forma neonatal del Gaucher tipo 2 que se asocia también con hidrops fetal y una ictiosis. Y estos pacientes tienen una mortalidad antes del mes de edad. Hablamos entonces del Gaucher tipo 1, que sería la forma más leve, donde tenemos pacientes también asintomáticos versus la forma más severa de la tipo 2, que es el hidrops fetal. Pero entre medio tenemos esta transición de síntomas que a veces hacen difícil saber dónde empieza, dónde termina el Gaucher tipo 1 y dónde empieza el tipo 3, o dónde termina el tipo 3 y empieza el tipo 2. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Gaucher tipo 1, siempre obviamente tenemos que pensar primero en las enfermedades linfoproliferativas. Se confunde harto también con el púrpura trombocitopénico por la asociación de esplenomegalia y trombocitopenia. Con fibrosis pulmonar idiopática en aquellos pacientes donde destaque el compromiso pulmonar, osteomielitis, la enfermedad de Pertes y estos famosos dolores de crecimiento en las formas óseas. Y otras de enfermedades de depósito lisosomal, fundamentalmente la deficiencia fingomilinasa ácida tipo B y la enfermedad de Werner. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Bueno, se confirma en la enfermedad de Gaucher tipo 1 a los 7 años y medio y ahí nosotros pudimos hacer el diagnóstico a partir de la sospecha clínica y de la sospecha desde el laboratorio. Entonces, ¿cuáles son los elementos clínicos que nos deben hacer pensar en la enfermedad de Gaucher? La hepatomegalia, perdón, la hepatosplenomegalia o esplenomegalia, anemia, trombocitopenia o pancitopenia, compromiso óseo con estos dolores óseos recurrentes progresivos, compromiso pulmonar intersticial y en compromiso neurológico que se asocia a la tipo 2 y la tipo 3. Desde el laboratorio, la imagen con hepatosplenomegalia o esplenomegalia, la radiografía de fémures con matraz de Erlenmeyer o en un mielograma la presencia de células de Gaucher. Son frecuentes, sí, los falsos negativos en el mielograma porque las células de Gaucher se asocian, se tienden a agrupar en cúmulos. Entonces, si uno toma una muestra de un sector donde no haya células de Gaucher, podemos entonces tener un falso negativo, como fue en el caso de nuestro paciente. La confirmación del diagnóstico se hace destacando, digamos, encontrando la disminución de la actividad de la beta-glucosidasa. Se considera que el gold standard es en una muestra de sangre en leucocitos, pero se puede utilizar las gotas de sangre seca en papel filtro para la pesquisa en pacientes sospechosos. Y aquí nosotros tenemos una ventaja porque tenemos un acceso gratuito a este examen. Es decir, cuando se cumple cualquiera de los criterios que mencioné anteriormente, ya sea clínicos o de laboratorio, nosotros podemos pedir sin costo este examen e incluso se puede organizar para que se tome en el domicilio del paciente. Siempre es deseable en los pacientes que tienen la confirmación a través del estudio enzimático hacer una confirmación o una precisión del genotipo, sobre todo cuando la actividad enzimática está en rangos dudosos o cuando queremos definir mejor si se trata de un fenotipo tipo 1 o de formas neurológicas. Dijimos que habían biomarcadores plasmáticos que
nos permiten hacer un seguimiento y monitorizar la respuesta a la terapia de la enfermedad de Gaucher. Y el que tiene mejor sensibilidad y especificidad es la LISO-GL1, que también tenemos acceso gratuito a través de gotas de sangre seca en papel filtro. En la enfermedad de Gaucher tenemos que el tratamiento específico es la terapia de reemplazo enzimático intravenosa que se inyecta cada 14 días. Esta fue la primera terapia de reemplazo enzimático aprobada a nivel mundial y está disponible desde el año 91 y a nivel mundial tenemos 3 medicamentos enzimáticos aprobados y en Chile tenemos disponible 2 de ellos. Se sabe por los seguimientos de los pacientes que se produce una mejoría significativa de la hepatosplenomegalia, de las citopenias y de la calidad de vida. Pero también se pueden prevenir nuevas crisis de infartos óseos. Este es un medicamento seguro, bien tolerado y es poco frecuente que haya que suspenderlo por efectos adversos, que a veces son inmunomediados. En todo caso, siempre que haya efectos adversos, uno puede hacer una premedicación para disminuir o suspender estos efectos adversos. El efecto sobre el compromiso óseo es variable. Mientras antes nosotros partamos el tratamiento enzimático, es mejor el pronóstico. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos evitar estas crisis de infarto óseo y por lo tanto todo el proceso de degeneración y osteopenia. Sin efecto sobre el compromiso neurológico, sí, porque estas enzimas no traspasan la barrera hematoencefálica. Y en Chile ya mencionamos que el tratamiento está asegurado por la ley Ricarte-Soto, tenemos disponibilidad de 2 medicamentos y es posible la infusión domiciliaria. En relación a los aspectos clínicos de la deficiencia fingomilinasa ácida, también acá destacan la hepatosplenomegalia leve a severa, trombocitopenia moderada a severa, anemia, pancitopenia. Se nos agrega la dislipidemia mixta con aumento del colesterol y los triglicéridos y disminución del colesterol HDL. La neumopatía intersticial con disnea progresiva, que puede ser un síntoma muy relevante de esta patología, infecciones respiratorias recurrentes, fibrosis hepática con cirrosis e insuficiencia hepática hasta en el 25% de los casos, una disfunción hepática con disminución aumento, perdón, de las transaminasas, bilirrubina total y directa y disminución de la protrombina, equimosis e epistaxis, compromiso pontoestatural y pubertad retrasada, también osteopenia, también podemos presentar patología coronaria y valvular y casos también asintomáticos. Dentro de las formas neurológicas, la más severa es la forma B. Aquí, además del compromiso de hepatosplenomegalia y pancitopenia, también es frecuente la neumopatía intersticial. Y desde los primeros meses se agregan hipotonía, retraso del desarrollo psicomotor, y desde el segundo semestre de vida, pérdida de las habilidades adquiridas y epilepsia en etapas más tardías. Acá el examen oftalmológico da cuenta también de una alteración importante y que en el 75 a 100% de los casos tenemos una mancha rojo cereza en la retina. Y en 1/3 de los casos también una alteración de la mirada conjugada, en este caso también es hacia horizontal. La neuroimagen nos muestra una atrofia córtico-subcortical y un retraso en el patrón de la mielinización y la sobrevida es menor a los 2 años. En la forma intermedia llamada ASMD-AB tenemos los mismos síntomas viscerales para la forma B, pero se agregan síntomas neurológicos moderados a severos que se inician mucho más tardíamente que en los pacientes con la forma A. Esto puede ser en la época de lactante, con retraso del desarrollo psicomotor leve a moderado,
o en un escolar con discapacidad intelectual, o en la época de adultos con neuropatía periférica, con una evolución sin pérdidas de habilidades o con un deterioro muy lentamente progresivo. Estos pacientes fallecen habitualmente por el compromiso visceral, por la insuficiencia respiratoria o hepática. ¿Cuándo debemos sospechar la enfermedad de deficiencia fingomilinasa ácida? Cuando hay hepatoesplenomegalia o esplenomegalia, anemia, trombocitopenia o pancitopenia, compromiso intersticial pulmonar, compromiso neurológico con mancha rojo cereza en las enfermedades tipo A y tipo AB. Desde el laboratorio, si es que tenemos una neumopatía intersticial o una radiografía de tórax que sugiera una tuberculosis miliar. Se tiende a confundir esta imagen con una tuberculosis miliar. Imagen con hepatoesplenomegalia o esplenomegalia y células espumosas en médula ósea. Aquí también son infrecuentes los falsos negativos. Se confirma con el hallazgo de la disminución de la fingomilinasa ácida. El gold standard es en leucocitos, pero también podemos medirla en sangre total, en papel filtro. También tenemos acceso gratuito a este examen y también en el domicilio del paciente. Son importantes el análisis de mutaciones cuando la actividad enzimática está en rangos dudosos o para definir mejor las formas clínicas. Por ejemplo, acá en Chile es muy frecuente esta mutación del aminoácido 359 que se asocia a una forma visceral severa. Y en la población chilena, esta mutación está presente en homocigosis o heterocigosis en el 100% de los casos descritos hasta ahora. Dentro de los biomarcadores de la deficiencia fingomilinasa ácida, el más específico es la lisoesfingomilina y nos sirve también, es muy útil para hacer una correlación con la adherencia al tratamiento, con la adherencia a los pacientes que están con tratamiento enzimático. Eso aún no ocurre en Chile, pero también con la respuesta a este tratamiento. Mencioné que en Chile había una situación particular de la deficiencia fingomilinasa ácida, porque nosotros en un estudio poblacional vimos que además de que esta mutación del aminoácido 359 es muy frecuente, vimos que esta mutación estaba presente en el 1% de la población en heterocigosis, es decir, el 1% de los chilenos son portadores para la enfermedad de ASMD tipo B. Y esto predice entonces que la cantidad de recién nacidos es 1 en 44.000 recién nacidos vivos. Sería la frecuencia de esta enfermedad, lo que está lejos de ser reflejo de la cantidad de pacientes diagnosticados. Es decir, en Chile hay un subdiagnóstico y una alternativa es que como estos pacientes evolucionan precozmente con una cirrosis y una insuficiencia hepática, a lo mejor hay pacientes que están confundiéndose con una cirrosis idiopática, entre comillas. Bueno, acá un caso clínico de una deficiencia fingomilinasa tipo B que fue de un poco difícil diagnóstico. Se trata de una niña de 14 años, hija única de padres no consanguíneos, que fue sana hasta los 4 años y ahí se detecta en un control una hepatoesplenomegalia con un hígado a nivel umbilical y un vaso a 3 centímetros bajo el reborde costal izquierdo. Se asociaba un leve aumento de transaminasa con el resto de la función hepática normal, glicemia, hemograma normal con un leve aumento de colesterol y se descartaron causas virales y autoinmunes de este aumento de transaminasa. Se plantea entonces una enfermedad de Pósito como un Gaucher tipo 1 o una deficiencia fingomilinasa ácida tipo B. Esto
se trata de confirmar con un estudio enzimático en papel filtro. Se encontró entonces una glucosidasa, una beta-glucosidasa normal. Eso descarta una enfermedad de Gaucher, pero una esfingomilinasa ácida que estaba en rangos eh, disminuidos, pero en el límite. Entonces se concluye que no es discriminativo, pero sospechoso de la deficiencia esfingomilinasa ácida. De ahí entonces fuimos a evaluar la presencia de la mutación chilena por una PCR puntual para esta mutación y se describió que un alelo tenía esta mutación, pero que el otro alelo tenía una mutación distinta que en ese momento no se pudo identificar porque en Chile no teníamos la posibilidad de secuenciar el gen de la esfingomilinasa ácida. Hasta cuando esta paciente tenía 13 años, recién se pudo hacer la secuenciación y ahí se encuentra que el segundo alelo tiene esta mutación del aminoácido 610, que es una deleción de este aminoácido, que es una mutación muy frecuente que se asocia con los fenotipos de la forma visceral, de la deficiencia esfingomilinasa ácida tipo B. Entonces, esta paciente ya a los 13 años mantiene la hepatomegalia leve, una esplenomegalia moderada, un hemograma normal, el leve aumento de las transaminasas con aumento del colesterol y los triglicéridos y una HDL baja. Tiene infiltrados alveolares basales en la radiografía tórax con una función respiratoria normal, una talla baja y un retraso puberal con una entonces forma leve de la deficiencia esfingomilinasa ácida tipo B. Y entonces acá interesante porque si bien la mutación chilena predice para un fenotipo con una cirrosis precoz, acá esta mutación del aminoácido 610 que predice un fenotipo leve está protegiendo a esta paciente de presentar un fenotipo más severo. Bueno, en cuanto al tratamiento de la deficiencia esfingomilinasa ácida, tenemos disponible en varios países del mundo una terapia de reemplazo enzimática que fue aprobada desde fines del 2022, después de los ensayos clínicos fase 2 y 3, que también se realizaron en Chile, donde pudimos ingresar 3 pacientes que ya están en tratamiento por 6 a 8 años. Y nosotros lo que hemos visto es que se trata de una terapia segura, con muy pocos efectos adversos, que disminuye significativamente la esplenomegalia, mejora significativamente la función pulmonar, el recuento de plaquetas, la calidad de vida y está indicada para las formas donde predomina el compromiso visceral, que son la forma B y la forma AB. No está indicada para la forma neurológica, es decir, para la forma A. En Chile aún está esperando la aprobación del ISP, por lo que los pacientes que han accedido al tratamiento son aquellos que participaron en el ensayo clínico o los que han accedido por donación por parte del laboratorio. Por ahora en Chile tenemos el tratamiento solamente el tratamiento sintomático, como evitar factores hepatotóxicos, evitar el tabaco, la dieta para la dislipidemia, prevención de infecciones respiratorias y el trasplante hepático en casos de insuficiencia hepática. Tengo uno de los pacientes nuestros que participó en el ensayo clínico en que el día cero teníamos esta magnitud de visceromegalia y 3 años después de iniciar el tratamiento con este medicamento llamado Lipudasa, tenemos una disminución significativa de la visceromegalia. En resumen, ¿qué hemos dicho? Que para la enfermedad de Gaucher tenemos esta forma visceral tipo 1 que da cuenta
del 95% de los casos, las formas neuronopáticas son el 5% de los casos, predominan la hepatoesplenomegalia, las citopenias y el compromiso óseo, puede haber compromiso pulmonar intersticial y hay un tercio de los casos que se presentan con dolores óseos, crisis óseas por infartos óseos y que pueden predominar en el Gaucher tipo 1 y no necesariamente acompañarse de una hepatoesplenomegalia importante. El diagnóstico se confirma con una disminución significativa de la actividad de la enzima deficiente. Está el tratamiento disponible en Chile a través del reemplazo enzimático, que ha demostrado ser seguro y efectivo para la forma 1 y que además está asegurado por la ley Ricarte-Soto. Y que es importante que el pronóstico, sobre todo desde el punto de vista del compromiso óseo, mejora siempre y cuando nosotros iniciemos precozmente el tratamiento de reemplazo enzimático. El compromiso neurológico no responde a la terapia enzimática, pues estas moléculas no traspasan la barrera hematoencefálica. En cuanto a la deficiencia fingobilinasa ácida, o llamadas anteriormente enfermedad de Niemann-Pick tipo A y tipo B, tenemos esta forma visceral, que sería la forma B, la forma neurológica severa, que sería la forma A, y la forma intermedia, que sería la forma AB. Predominan también la hepatoesplenomegalia, las citopenias, dislipidemia mixta, el compromiso pulmonar intersticial. En Chile tenemos una mutación propia que predispone a una cirrosis precoz y a una insuficiencia hepática precoz. Y los estudios poblacionales señalan que en Chile sería más frecuente la deficiencia fingomilinasa ácida tipo B, más frecuente que el Gaucher tipo 1. Pero tenemos un subdiagnóstico. Y el diagnóstico se confirma con la detección de la disminución de la fingomilinasa ácida, que tenemos un tratamiento de reemplazo enzimático recién aprobado, aún sin acceso en Chile. Les doy las gracias por la audiencia. Les dejo aquí esta página web donde ustedes pueden acceder sin costo al estudio enzimático, tanto para la enfermedad de Gaucher como para el estudio enzimático de la deficiencia de fingomilinasa ácida. Y estoy disponible ahora para sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Una completa presentación. Como dijo ella, por favor, preguntas. Levantar la mano y la otorgamos. Diana Paulo, por favor. Hola doctora, primero gracias por la presentación, estuvo muy buena como siempre. Acá nosotros somos el equipo de genética de San Juan y estamos, bueno, la Diana ahora está trabajando en la pesquisa neonatal y queríamos preguntarle si usted sabe si esto se puede, si hay algún país que está haciendo la pesquisa y en específico si la fibromialgia o la cerebro glucosilasa, ¿cuánto tiempo se demora en acumularse para para poder lograr niveles adecuados para poder ser pesquisada en el espectrofotómetro? A ver si es que sabe algo de eso o no, para tratar de ver si es que vale la pena realmente tamizarla o no. Bueno, en relación a pesquisa neonatal, ya hay países ya que han hecho pesquisas de Gaucher y de fingomilinasa ácida no he encontrado en la literatura todavía, pero nosotros sí, se puede hacer a través de el Gaucher, a través de la espectrometría, buscando el sustrato. ¿M? Y bueno, y esto es una enfermedad em, que ya viene con depósitos al momento del nacimiento. ¿M? Entonces, es una herramienta que uno puede utilizar en la pesquisa neonatal, ¿ya? O sea, si utilizas la detección del sustrato como método de pesquisa neonatal,
ya lo vas a encontrar. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros, o sea, yo al menos y estamos elaborando a nivel latinoamericano un consenso para la deficiencia fingomilinasa ácida y muchos de los expertos a nivel latinoamericano somos como de la opinión que antes de pensar en pesquisa neonatal para enfermedades lisosomales en Latinoamérica, tenemos que establecer bien las pesquisas neonatales para las enfermedades metabólicas tratables con tratamientos nutricionales, como el que se plantea ahora en el panel chileno, digamos, en que queremos incluir aminosidopatías y defectos de oxidación de los ácidos grasos, bueno, además de galactosemia y de deficiencia de biotiniasa. Entonces, costo beneficioso sería primero de mayor rendimiento establecer bien esos paneles a nivel de Latinoamérica. Y después, en un futuro, pensar en las enfermedades lisosomales. Pero sí, espectrometría de masas es una herramienta que se utiliza y se puede utilizar sin problema, con muy buena sensibilidad y especificidad en recién nacidas. Yo tengo otra pregunta, doctora. Y Bien. ahí, para las formas neurológicas de las enfermedades que vimos, no se han probado terapia intratecal. No, todavía no se han probado, pero sí se está hablando harto de terapia génica. ¿M? Y en los últimos congresos, donde está, digamos, lo que más se ha discutido es en relación a la terapia génica. En relación a eso, hay otras enfermedades de depósito lisosomal neurológicas donde se han desarrollado enzimas al que le adicionan una molécula que permite la unión a receptores de la membrana de la barrera hematoencefálica y a través de eso el traspaso de la barrera hematoencefálica. ¿M? Y también podría ser una estrategia utilizable en las formas neurológicas de Gaucher y deficiencia fingomilinasa ácida. Pero lo que ha ido avanzando más hasta el momento en realidad es el desarrollo de las terapias génicas. Doctora Ladino, por favor. Sí, primero, Paulina, queremos felicitarte nomás porque la presentación estuvo muy clarita. Yo creo que a todos nos quedó bastante ordenado cómo sospecharlo y estudiarlo. Y también quería solo comentar que nosotros hace unos años tuvimos un paciente que tenía unos 8 meses, estuvo hospitalizado en la UCI, que había sido hospitalizado porque tenía un déficit de crecimiento condestatural y tenía una hepatosplenomegalia. Y dentro del estudio se vio que tenía una pancitopenia. Entonces se pensó que tenía una leucemia o un síndrome de activación macrofágica, porque tenía además aumento de los triglicéridos, aumento de la ferritina. Y en el intertanto que nosotros estábamos viéndolo, se hizo el mielograma y el mielograma vio las células de Gaucher. Pero lamentablemente era un inicio muy precoz y que tenía un compromiso neurológico severo, tenía un retraso del desarrollo psicomotor y no tenía indicación de usar el tratamiento. Y finalmente falleció, porque era el tipo más grave, es lo que yo recuerdo. Y teníamos una pregunta acá. Paulina, ¿querías decir algo en relación a eso? Sí, me dijiste que era de 8 años, Mabel. Ah, no escucho. Me dijiste que tenía 8 años la paciente. La bebé. ¿Cómo? No, la bebé tenía 8 meses. Ah, 8 meses, ya. Sí, Ah, meses, claro, meses de edad. entonces tenía una forma tipo 2, Sí, era la como más algo grave. severo. Sí. Sí, muy, muy severa y no tenía indicación de tratamiento. Ya estaba muy avanzada la enfermedad. Sí. Teníamos una pregunta aquí con la doctora. Doctora, hola, buenos días. Te quería hacer una Hola. pregunta. Si en el screening metabólico ampliado está incluido como la mutación para poder buscarla, en el que está disponible para compra en las partes privadas. ¿Tú te refieres a lo que llaman pesquisa neonatal ampliada? Sí. Sí, Esa que vende el INTA o lo que ofrecen Sí, en otras partes del mundo. No, sí. esa se refiere a
la pesquisa de aminosidopatías, defectos de oxidación de los ácidos grasos, galactosemia, deficiencia biotinidasa, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita e hipotiroidismo congénito. Entonces, los paneles esos no traen ninguna enfermedad lisosomal. Entonces, si ustedes lo sospechan o lo quieren descartar porque hay algún síntoma sospechoso, vayan a esta página GoDX, no recuerdo el nombre exacto, pero a ver, pero se las puedo Compartiendo. compartir. Sí, está compartida en la diapositiva. Se ve. De ver aquí quedó grabada. Sí. Entonces, ustedes se meten a esa página y pueden pedir tanto el estudio enzimático para Gaucher como para deficiencia fingomilina ácida. Si sospechan Gaucher y descartan Gaucher, paralelamente igual le van a hacer la otra. Y si sospechan deficiencia fingomilinasa y parten primero por esa y se descarta fingomilinasa ácida, van a hacer el Gaucher en el laboratorio. ¿Ok? Y si se Muchas gracias. confirma, ahí van a hacer también el estudio genético sin costo. Así que no hay mucho por donde perderse para acceder. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Doctora Paulina Mave, muchas gracias por su presentación. Estábamos todos muy contentos. Y dejamos invitados a todos para la siguiente reunión clínica a realizarse el próximo miércoles. Que tengan todos un buen día y nos vemos. Muchas gracias. Que estén todos bien. Gracias, doctora. Chao. Chao, doctora, gracias.